Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy, en este vídeo, vamos a hacer una revisión de la fórmula magistral WP1, una fórmula muy utilizada dentro de la medicina china. Pero primero hagamos la presentación del canal y luego continuamos desarrollando este tema. WP1 es una fórmula muy utilizada en la medicina china y las funciones de esta fórmula son tonificar el chi y la sangre, tonificar y fortalecer el chi de vaso, nutrir la sangre de corazón y calmar el shen. Esta fórmula la vamos a utilizar cuando haya una deficiencia de chi de vaso y una deficiencia de sangre de corazón. Vamos a ver primero cuáles son los síntomas más comunes que se pueden encontrar en una deficiencia de chi de vaso. Puede haber cansancio, digestión lenta, falta de apetito, distensión abdominal, sobre todo después de comer. Puede haber presencia de heces blandas, puede haber debilidad muscular ya que el vaso controla los músculos. Pero también hay una deficiencia de sangre de corazón. Si el chi de vaso es débil, seguramente no va a generar suficiente sangre, por lo que se verá afectado el corazón con una deficiencia de sangre. Y esto puede provocar síntomas como palpitaciones, que pueden ser en reposo o después de comer. Se pueden encontrar también distensión torácica, ahogos, mareos, se puede encontrar insomnio, un insomnio que se produce cuando voy a la cama y no puedo dormir. Me quedo dando vuelta porque los pensamientos invaden mi mente y no me dejan dormir. Puede haber también mala memoria, falta de concentración, ya que la sangre no asciende al cerebro y tampoco este puede estar nutrido correctamente. Vamos a ver ahora cuáles son las sustancias que componen esta fórmula. Esta fórmula está compuesta por 12 sustancias. Es una fórmula muy completa. Las sustancias que actúan como emperador son Renshen, que es la raíz del ginseng, Huanqi, que es la raíz del astragalus, Baizu, que es la rizoma atractylodis, y Zigankao, que es la raíz Glycyrrhizae. Las sustancias que van a actuar como ministros, tenemos a Longjang-Rou, que es Aurelius Longan, Dangui, que es la raíz de Angelica sinensis, Xuan-Zhaorren, que es el Fructus Sisyphi spinosae, Fulin, que es Sclerotium poliacoccus, y Yuanzi, la raíz Polygalae. Como asistente vamos a tener a Muxian, que es la raíz Euclideae. Y como embajadores vamos a tener a Shenjiang, que es la rizoma centribiris, que es el jengibre, y Dazhao, que es el Fructus Sisyphus jujubae. Vamos a ver ahora cómo actúan estas sustancias dentro de esta fórmula. Primero tenemos un grupo de 4 sustancias, que son el Renshen, que es el ginseng, el Baizu, que es el atractylodis, Zigankao, que es la Glycyrrhizae, y Fulin, que es el Sclerotium poliacoccus. Estas 4 sustancias componen la fórmula Sijun Ziwan, que aquí arriba les dejo el link correspondiente para quien quiera hacer la revisión. Esta fórmula es la fórmula principal para tonificar el chi de vaso. Renshen tonifica el chi de vaso, Baizu tonifica el chi de vaso y seca la humedad. Zigankao también va a tonificar el vaso. Por lo tanto, estas 3 sustancias van a tonificar específicamente el chi de vaso, mientras que la 4ª sustancia, Fulin, va a eliminar la humedad y va a potenciar la acción tonificadora del vaso de los emperadores. También tenemos al Huanqi. Esta sustancia va a tonificar el chi de vaso y también va a tonificar el chi de pulmón y el wei chi. Como vimos, la función de esta fórmula es tonificar el chi de vaso y nutrir también la sangre. Para nutrir la sangre tenemos 2 sustancias que actúan como ministros: Longjang-Rou, que es el Aurelius Longan, y Dangui, que es la raíz de Angelica sinensis.
Longyanrou va a nutrir la sangre y también es una sustancia que va a calmar el Shen, mientras que Dangui tiene la función principal de nutrir y movilizar la sangre, y asociada al Huan Qi va a potenciar su acción de generar la sangre. También dijimos que esta fórmula calma el Shen. Tenemos dos sustancias que cumplirán esta función, aparte de la sustancia que vimos anteriormente, Longyanrou. Estas dos sustancias son Xuan-Sao-Ren, que es el Fructus sicifi spinosae, y Yuan-Si, que es la raíz Polygalae. Xuan-Sao-Ren es una sustancia específica que va a calmar el Shen, y Yuan-Si calma la mente y también armoniza el Qi de corazón. Estas dos sustancias, aparte de calmar la mente, el Shen, también van a tratar el insomnio de primera hora, es decir, el insomnio de cuando vamos a la cama y no podemos dormir. Generalmente sucede porque los pensamientos nos invaden y no nos dejan tranquilos, no nos dejan conciliar el sueño. Dentro de los asistentes tenemos a Mushan, que es la raíz Uklandiae. Esta raíz se va a asociar con Baisu para movilizar y regularizar el Qi de vaso. También previene los estancamientos que puede generarse debido a los demás ingredientes. Y finalmente tenemos a dos sustancias que actúan como embajadores, que son Shenjiang, que es la raíz de jengibre, y Dasao, que es el Fructus sicifi jujubae. Estas dos últimas sustancias van a estimular el apetito, van a abrir el apetito. También van a regular el recalentador medio y van a fortalecer el Ronqi y el Weiqi. Como vemos, esta es una fórmula muy completa y tonificante que nos va a tonificar el Qi de vaso, va a nutrir la sangre y va a calmar el Shen. Es una fórmula muy conocida y utilizada dentro de la fitoterapia china.